Hola mis queridos estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a esta nueva clase de razonamiento verbal. Les habla la profesora Jenny y hoy día les estaré hablando de un nuevo tema muy interesante titulado El esquema y tipos de esquemas. Vamos a ver. Un esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. Ahora, para iniciar, entonces, veamos la definición. ¿Qué es un esquema? Es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. En un esquema, generalmente, existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. También los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Ahora veamos los beneficios del uso del esquema. Primero, facilita el desarrollo del vocabulario. Número 2, promueve una mejor comprensión. Número 3, favorece el desarrollo lógico y creativo. Y número 4, fomenta el análisis de los textos. Ahora vamos a ver pasos para hacer un buen esquema. Primero, debes comenzar la lectura rápida del texto escrito para saber de manera general de qué se trata. 2. Debemos dividir el contenido en secciones determinando un título de cada sección de tal manera distinguir los puntos importantes de desarrollar. En nuestro esquema 3, realizar una lectura comprensiva para poder comprender mejor el texto y sacar las ideas principales. Es importante utilizar la técnica del subrayado para obtener las ideas principales. Ahora pasemos a ver los tipos de esquemas. Existen diferentes tipos de esquemas que pueden ser elaborados para facilitar la comprensión de un tema. Ahora veamos en algunos de los esquemas más utilizados. Nos enfocaremos en 3 tipos de esquemas que resultan ser más utilizados. Como primer esquema tenemos el cuadro sinóptico. Se elabora, nos dice este esquema, mediante llaves o diagramas. Pueden estar compuestas por filas y columnas a manera de tablas y sencillas. También dice lo primero que debemos tener en cuenta. Se debe hacer para la creación de un cuadro sinóptico es tener un conocimiento general sobre el tema principal. Número 2. Cuando se tiene la información y se hace un subrayado o anotado las ideas principales, se abre una llave para colocar las ideas principales que ya las tienes identificadas. Ahora, y paso 3, para que cada subtema o idea complementaria se abrirá otra llave para incluir los detalles o información de apoyo que dejará más claro el concepto principal. Ahora veamos un ejemplo de un cuadro sinóptico, que es donde nos vamos a enfocar en nuestra clase de hoy. Acá observamos, tenemos ahí de título clasificación de los animales. Este es un cuadro sinóptico y aquí la idea central es la clasificación de animales. Y de aquí sale unas llaves. ¿Ven? Esto de aquí es una llave. ¿Ya vieron? Es una llave y de esa llave colocamos palabras complementarias como se clasifican los animales. Por ejemplo, ¿no? Se clasifican en acuáticos, terrestres y aeroterrestres. Y aquí sale otra llave. ¿Y qué nos dice? En autoterrestres que viven en la tierra y en el aire. Y vemos ahí otra llave, que están dentro de ellos las gaviotas, las palomas, los canarios, etc. O sea, todos los animales que pueden volar porque tienen alas. Y por último tenemos aquí una ave muy bonita. Ahora nos devolvemos y vamos a los terrestres. De los terrestres sale una llave más pequeña, que los terrestres, dice, viven en la tierra.
Y sale otra llave más pequeña y nos dice como el puma, tigre, elefante, venado, ardilla, etc. Y sin fin de animales que pertenecen a los animales terrestres. Y aquí tenemos una hermosa ardilla. Y por último tenemos los acuáticos. Y de la cual también se abre una llave, ¿no? Dice quiénes son los acuáticos. Son los animales que viven dentro del agua. Como por ejemplo, ahí tienes también otra llave. Como el pulpo, el tiburón, delfín, ballena, etcétera, y sin fin número de animales que viven en el agua. Y ahí tenemos un representante muy bonito que es el tiburón. Entonces esto que acabamos de ver es un cuadro sinóptico. Entonces, chicos, tenemos la idea general, que es la clasificación de los animales. También tenemos la idea principal, las ideas que complementan a la idea principal y pasa a los detalles. Como siguiente tema tenemos el mapa conceptual, ¿no? Este es otro modelo de esquema. También dice una representación gráfica de las ideas o conceptos que están relacionadas jerárquicamente. ¿Y para qué sirve el mapa conceptual? Cumple con su propósito de tener las siguientes características. Número 1, impacto visual. ¿Qué nos dice? O sea, que debe ser llamativo y atractivo a la vista de tal manera que produzca un impacto inusual y agradable. Número 2, organización jerárquica, es decir, su organización debe obtener desde las ideas generales hasta las ideas particulares o específicas. Número 3, síntesis. Debe tocar los temas más importantes del tema. Sus conceptos e ideas deben ser claras y precisas. Y por último, debe tener líneas y palabras de enlace. ¿Sí? Acá vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el mapa conceptual. Veamos. Y nuestro ejemplo de mapa conceptual es de cómo separar la basura. ¿Sí? Podemos ver que el mapa conceptual es llamativo, es muy organizado al tratar las ideas principales y está utilizando líneas y palabras de enlace. Y por último, chicos, tenemos el cuadro comparativo. Esto es otro esquema, otro modelo de esquema que también puedes utilizarlo. Dice, nos permite identificar las semejanzas y las diferencias de dos o más objetos o hechos. El cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas, en las segundas generalmente 2, aunque pueden ser tantas como una las necesite. Suelen ir los diferentes objetos o elementos que comparemos entre sí, mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. A continuación, vamos a dar un ejemplo de un cuadro comparativo. Vamos a ver cómo se realiza este cuadro. A ver, ¿de qué trata? Trata de las diferencias entre un mito y una leyenda. Y como podemos ver, el cuadro es de columnas con distintas filas, donde van cada una de las características que distinguen a una de la otra. Recapitulando, chicos, los esquemas nos permiten, dice, sintetizar la información que tenemos, volverlos más corta y nos va a servir para estudiar. ¿Y cuáles eran esos tipos de esquemas? Me lo haces saber en breves momentos.